Recording in progress. Muy bonita tarde, chicas. Qué gusto saludarlas nuevamente en este lunesito rico, ya mediodía, en una nueva masterclass con una mentora que ya conocen porque ya nos ha dado una masterclass hace un par de semanas, entonces probablemente más de una de ustedes ya la ubique, probablemente para otra sea su primera mentoría con ella, entonces en un momentito más se las voy a presentar para que la conozcan. Sin antes mencionarles que, pues lamentablemente hoy es el último día de nuestras mentorías de esta primera generación, de este maravilloso programa de Women In. Entonces, es un gusto para mí ver que hasta este último día sigan aquí con nosotras en esas sesiones que han sido tan enriquecedoras, que hemos conocido a tantas mentoras súper talentosas, enriquecedoras, inspiradoras. Entonces, de verdad es un gusto estar aquí con todas ustedes y compartir estos espacios tan bonitos. Y pues bueno, si nos por el momento damos por iniciada esta nueva masterclass del día de hoy, que va a tener como tema aprendizaje a lo largo de la vida, por lo que podemos esperar que sea una sesión muy bonita, muy inspiradora, la cual va a estar dirigida por nuestra querida Sandra Restrepo Ruiz. Se las voy a presentar muy brevemente para quienes no la conozcan. Sandra es comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío. Tiene un magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y es magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 14 años de experiencia en inclusión de TIC y TAC en la educación. Actualmente se desempeña como coordinadora pedagógica de la Dirección de Innovación Educativa Digital de la Universidad Externado de Colombia y coordinadora general de Relays. Entonces, con esta pequeña biografía pueden darse cuenta de quién es Sandra. Sé que van a disfrutar muchísimo esa sesión porque la primera que tuvimos con ella fue buenísima. Entonces, yo las invito a que durante esta mentoría, quien tenga la oportunidad, prenda su cámara. A nosotros gusta mucho verlas, tanto a las mentoras como a mí. Entonces, a quien tenga esa disponibilidad, se lo vamos a agradecer un montón. Y la otra es que si durante la ponencia sabemos que al final hay este espacio de preguntas y respuestas. También, si durante esta hora llegan a tener cualquier duda de algo que se esté tratando en cierto momento del webinar, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud y quisieran resolver, las invitamos a que vayan interactuando, levanten su mano, comenten en el chat, abran directamente su micrófono. Nosotros vamos a estar súper pendientes de todos los canales para que puedan disfrutar esta sesión al máximo. Y pues nada, Sandra, qué gusto darte la bienvenida nuevamente a este espacio. Es un placer coincidir contigo nuevamente. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Janet, y muchísimas gracias a todas las que se han ido conectando a nuestra charla de hoy, que es una charla que aplica para todos. Creo que todos necesitamos en algún momento de la vida que nos hablen de la posibilidad que tenemos los seres humanos de aprender a lo largo de toda nuestra vida y no pensar que el aprendizaje se ciñe solamente a una etapa en cierto rango de edad, sino que por el contrario, después viene todo el otro reto que es mantenernos en ese aprendizaje, mantenernos actualizados y sobre todo construir una carrera que nos haga sentir a nosotros bien y nos haga sentir identificados y nos haga sentir cómodos con lo que elegimos para, por supuesto, hacer en nuestro trabajo, en nuestro enfoque, si vamos a ser académicos, si vamos a, a trabajar en algún área en particular. Entonces, un poco eso es lo que tiene esta charla de especial, es darle el valor que tiene ese aprendizaje. Esto es toda una línea investigativa, no es un concepto que yo como Sandra Restrepo haya creado, es toda una línea investigativa y hoy se las quiero presentar también para que ustedes pues conozcan que efectivamente esto existe y cuál es su importancia. Voy a compartir mi pantalla para que puedan verme. Espérenme un minuto. Pero oh, creo que ahí sí me están viendo. ¿Confirman ahí? ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí, Listo, perfecto. Bueno, entonces hoy hemos denominado esta sesión Aprendizaje a lo largo de la vida.
El aprendizaje a lo largo de la vida, bueno, este gráfico es un gráfico que yo construyo partiendo de lo que para mí es el aprendizaje a lo largo de la vida, siempre poniendo la vida nuestra como seres integrales en el centro. Nosotros no somos seres que tengamos una sola dimensión. A veces se nos pide que en lo cotidiano como que separemos una cosa de la otra, pero resulta que Sandra Restrepo es todo lo que eso conlleva, la profesional, la de la vida familiar, la deportista y muchos otros enfoques que tengo en mi vida. Entonces, eso siempre va a ser el centro, mi vida y todo lo que eso conlleva. Y alrededor, por supuesto, tenemos todo lo que son nuestras competencias de diferente índole, tanto las que son laborales o fuertes o duras o esas, em, digamos, competencias que nos permiten desarrollar las actividades diarias que se nos asignan en nuestro trabajo o en nuestro estudio, como las competencias blandas, que son esas que están más enfocadas como a esas habilidades que deberíamos tener todos y de las cuales ya vamos a hablar más adelante. También está la educación, que es un poco la vía por la cual logramos esos resultados, ¿cierto? Logramos que ese aprendizaje permanente, ese aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Y también está todo el aspecto del individuo como ser autónomo, que puede construir sus procesos de aprendizaje sin necesidad de que haya alguien que esté allí atento 24 horas a él. Entonces, para hablar de este concepto, es muy importante pensar en todas las dimensiones que tiene nuestra vida. Por un lado, la vida, por el otro también pensar en los términos educativos, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a aprender, y también por otro lado, cómo vamos a desarrollar esa autonomía que requerimos para adquirir esas competencias que estamos requiriendo o que necesitamos para esa vida que estamos desarrollando. En el marco de eso, y lo pongo en rojo también porque son elementos importantes, es la educación y la tecnología. La tecnología cada día más va ganando protagonismo en el aprendizaje a lo largo de la vida porque nos permite irnos formando sin la necesidad de estar de manera física en un lugar. Esto nos facilita a los adultos aprender porque facilita la flexibilidad horaria, la flexibilidad de tiempo y espacio y por supuesto también la innovación como elemento y posibilidad de poder reinventarnos y poder generar nuevas estrategias a lo largo de nuestra vida. Entonces vemos que esto es algo que parte del ser mismo, pero que se exterioriza a partir de ciertos elementos que se requieren para la vida en general, tanto la vida personal como la vida laboral, como la vida eh, también profesional. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué es importante detallar el origen de este tipo de conceptos que nos permitan ponerlo en el plano real? ¿Por qué hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida? Resulta que en los últimos años han venido apareciendo nuevas tendencias educativas. Esto es un estudio que han hecho diferentes organismos que nos ponen en perspectiva a las personas que trabajamos en educación, tendencias específicas de la educación en sí. Vemos en la parte de arriba tendencias que han sido cambiantes, que han ido y han venido. Entonces ahí encontramos todo el tema de espirales de aprendizaje, encontramos las tecnologías emergentes. Hace 2 años era el metaverso, ahora es la inteligencia artificial, el big data, el machine learning, sobre todo ustedes que son de este tipo de carreras STEM, pues tienen cercanía con estas nuevas dinámicas que están cobrando tanta importancia en el aprendizaje. También aparece la curaduría de contenidos, la microformación o microcontenidos, el blockchain para el e-learning. Aparecen también todo el tema de lo que es la relación entre el aprendizaje y la neurociencia. Pero hay otras que son recurrentes y que se han mantenido, digamos, en los últimos años en un plano importante. Y ahí encontramos las modalidades, que son las modalidades híbridas y las modalidades virtuales. Un poco lo que estamos haciendo hoy estamos aprendiendo. Ustedes están a muchos kilómetros de donde yo me encuentro, pero estamos aquí conectadas y esto nos permite pues hacer sinergias y construir en colectivo. También está el aprendizaje autodirigido. Yo sé que muchas de ustedes seguramente han hecho MOOC, que cobraron mucha fuerza en pandemia. Entonces, plataformas como Coursera, plataformas como edX, plataformas como Mirada X, donde de manera autodirigida yo puedo ingresar y desarrollar un contenido. También nuevas metodologías de aprendizaje o metodologías activas. Todo el tema del STEM pues, está cobrando mucha fuerza desde los años finales de los 90, principios de los 2000 y sigue en vigencia.
Y al final encontramos un elemento que es el que nos congrega la tarde de hoy y es el aprendizaje a lo largo de la vida, que se reconoce como una tendencia educativa que ha sido recurrente en los últimos años. Está apareciendo, digamos, en perspectiva como más o menos desde el 2018 y nos está diciendo hay la importancia de construir aprendizaje a lo largo de nuestras vidas y no pensar que el aprendizaje es temporal o hace parte solo de la escolarización como tal. ¿De dónde salen estas tendencias? Bueno, salen de los entornos cambiantes. Vivimos en un mundo que está revolucionado por múltiples razones. Algunos expertos lo llaman tiempos buco. Y básicamente lo que nos indica esto es que el mundo puede ser un torbellino, un ciclo, una espiral que va cambiando, va transformando. También los objetivos de desarrollo sostenible, porque, pues es una apuesta de la humanidad por un mejor planeta, por un mejor mundo, y pues eso también nos deriva esas tendencias. También nuevas formas de trabajar, los nuevos trabajos que van apareciendo también transforman la forma de aprender, eso es importante. La academia ha sido un poco soberbia en ese sentido, la academia pretende deslindarse un poco del mundo del trabajo, pero esa conexión con el mundo del trabajo sigue siendo muy importante para la academia, porque si nos separamos de ella, pues los profesionales o las personas que se enfrentan al trabajo van a estar desconectadas de esa realidad. El avance en la tecnología, todo lo que denominamos tecnologías emergentes y las características de las nuevas generaciones que están llegando, que tienen nuevas formas de aprender y de hacerlas. Eso nos deriva estas tendencias que acabamos de ver. Entonces, el concepto específico de aprendizaje a lo largo de la vida realmente lo pone en perspectiva la UNESCO. Es la UNESCO quien conceptualiza esto de lo que ya venían hablando por allá en los años 90 y nos dice que básicamente las personas se deben formar permanentemente, es decir, que esto es un proceso ininterrumpido y que pues es necesario hacerlo para desarrollar esas competencias que permitan la inserción en el campo laboral como primer elemento. Eso es lo primero que ellos ponen en perspectiva, pero le agregan algo que es todavía más bonito, creo yo que es más poético en este sentido y es, no solo voy a prepararme para desarrollarme de manera adecuada en mi vida laboral, sino que además debo desarrollar habilidades culturales, sociales, políticas, que me permitan tener un pensamiento crítico de la sociedad y aportar a la transformación de mi sociedad. Es decir, ser individuos críticos con el contexto en el cual nos desarrollamos, ser individuos y agentes de cambio de nuestra realidad, sobre todo en países como los nuestros en Latinoamérica que requieren pues tantos cambios, tantas transformaciones, que tienen realidades tan difíciles, pues ese aporte que nosotros podemos hacer permanentemente para construir una realidad distinta es muy relevante. Pero no solo eso plantea la UNESCO plantea otros elementos súper importantes y es que nos dice que esto tiene todas las dimensiones de la vida y parte del aprender a hacer. Entonces dice, el aprendizaje a lo largo de la vida incluye las competencias que tienen que ver con el aprender a hacer, pero también con el aprender a aprender. O sea, cómo yo aprendo a aprender, pues eso es toda una ciencia y también cómo aprendo y cómo desaprendo eso que aprendí en caso tal de que ya no aplique o que haya aprendido de una manera errónea, por decirlo de alguna manera. Y también nos habla del aprender a convivir y el aprender a hacer. Ese aprender a convivir es bello porque tiene que ver precisamente con ese elemento de vivir en un colectivo, en una sociedad, de construir de manera colaborativa una realidad, un conjunto de cosas. Entonces aquí vemos algo que es súper importante y es que ya no nos quedamos solamente en el aprender a hacer. Normalmente cuando nosotros estamos estudiando o nos estamos preparando en la vida, nos hablan del aprender a hacer. Yo tengo que hacer tal cosa, pero dejamos todas estas otras dimensiones que son fundamentales para el desarrollo del ser humano un poco de lado. Ahora bien, nos hablan de precisamente lo que les mencionaba hace un poco y es que pues la literatura tiene múltiples formas de llamarla. Yo las voy a llamar las competencias duras y blandas, también las llaman las hard skills o las soft skills y hay otros que prefieren llamarlas de otras formas, pero digamos que en términos de literatura es la forma en que nosotros los vamos a encontrar con mayor facilidad. Y es que en el marco de todas esas dimensiones que acabamos de ver que nos plantea la UNESCO, nosotros desarrollamos competencias. Las competencias tienen dentro de sí habilidades, ¿sí? Y las habilidades, digamos que dentro de sí nos generan destrezas. Eso es como un gráfico
como un círculo dentro de otro. Empezamos con competencias, luego seguimos con habilidades y finalmente terminamos con pequeñas destrezas que nos permiten escalar. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros desarrollar esas competencias? Entonces, lo que nos permite a nosotros eso es estar preparados en términos de estar dispuestos a aprender permanentemente, no interrumpir ese proceso, no pensar que si yo voy a la universidad, terminé mi carrera, ya no me tengo que preocupar más de eso, que no es necesario que yo estudie más, porque realmente estamos aprendiendo cotidianamente. Entonces, nos hablan de las competencias duras, que son esas hard skills, y lo que nos dicen ahí es que esas se refieren a esas cualidades profesionales que creo que no es muy difícil determinarlas, que están relacionadas con mis conocimientos técnicos y los académicos, que hacen que la persona pues sea un profesional formado en su contexto, en su labor, en su área de aprendizaje. Ahora bien, tenemos estas otras competencias que han sido o fueron muy subvaloradas durante muchos años, pero que siento yo que ahora con el tema de la inteligencia artificial cada día tienen mayor importancia. Porque digamos que las competencias duras, la inteligencia artificial puede de alguna manera lograr hacer algunas de ellas o desarrollar algunas de ellas. Pero en las blandas es mucho más difícil esa línea porque tiene que ver con esos atributos o características de una persona, ¿sí? Del ser que le permiten interactuar con otras de manera activa y que generalmente afectan su trabajo o ciertos aspectos de este e incluso la vida misma, lo cotidiano que hacemos. Aquí hay múltiples competencias que se pueden categorizar en las competencias blandas. Algunos han hablado de la comunicación como una de las competencias blandas más importantes. Pero, por ejemplo, para una persona como yo, que es comunicadora social, pues la comunicación no es una competencia blanda, es una competencia dura porque hace parte de mi quehacer, lo que yo hago, lo que desarrollo cotidianamente. Entonces, dependiendo también en el área en que yo me muevo, pues seguramente estas competencias podrán tener ciertas variaciones, pero ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el liderazgo. Vamos a encontrar, por ejemplo, la toma de decisiones. Vamos a encontrar, por ejemplo, la adaptación al cambio, que es algo que nos cuesta muchísimo a los seres humanos y es, yo vengo haciendo las cosas de una manera, pero ahora me toca hacerlas de otra y me cuesta como ese tránsito. Hace parte de esas competencias blandas que yo logre como relacionarme con ese cambio y entender que la vida es cíclica, la vida es líquida, es móvil y no puedo permanecer estático en un solo lugar. Entonces, esos son un poco el grupo de competencias que yo voy a ir desarrollando a lo largo de mi vida. Y aquí quisiera hablarles un poco de cuáles son esos elementos que me permiten a mí hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es esa importancia que tiene? ¿Por qué es importante el aprendizaje a lo largo de la vida? Más que como simple concepto, es como filosofía de vida. Y es, en primer lugar, porque le permite a las personas el desarrollo constante de nuevas habilidades y competencias. ¿Por qué? Porque pues ningún ser humano nace o está completamente aprendido. Nunca es como yo ya sé todo lo que tengo que saber. De hecho, el conocimiento es tan vasto que lo que nosotros sabemos en comparación de ese conocimiento pues está en menos del 1%. Entonces, ese aprendizaje debe ser permanente. Lo que nos permite el aprendizaje a lo largo de la vida es garantizar ese tránsito y ese desarrollo permanente de nuevas habilidades y competencias. También nos permite la innovación y la renovación del conocimiento. Por ejemplo, cuando uno es líder, en mi caso, lidero un equipo, yo espero que ese equipo pues permanentemente se renueve, no de personas, sino de ideas, traiga nuevas cosas sobre la mesa, nos generemos nuevas soluciones para nuevos problemas, porque no podemos seguir solucionando los problemas nuevos con las mismas técnicas. Es necesario que empecemos a repensarnos esas dinámicas. ¿Y eso qué nos lo da? Por supuesto, es la posibilidad de innovar y de renovar ese conocimiento que tenemos tanto nosotros como el contexto en el que nosotros nos desarrollamos. La empleabilidad también es algo que pues va a aumentar muchísimo si una persona está en constante aprendizaje. Tú miras una hoja de vida, normalmente pues uno que recluta personal, ve hojas de vida de personas que permanentemente están estudiando, no solo posgrados ni que tenga grandes títulos, sino que uno ve que efectivamente se está diariamente actualizando sobre su saber y es un perfil mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque me dice a mí que esa persona está abierta al cambio, abierta al aprendizaje, preparada para aprender a lo largo de su vida, como lo dice el concepto. Y la adaptación al cambio, que creo yo que es uno de los temas más difíciles para trabajar
actualmente en las empresas. Yo trabajo en una universidad que lleva 138 años pues de instituida y pues usted se puede imaginar lo difícil que es preparar para el cambio a personas que están en una institución de estas, pues resulta muy complejo. Y es necesario que nosotros desde el área pues preparemos a estas personas para innovar. Y ustedes se pueden imaginar el reto, porque muchos pues son reticentes a por qué tengo que hacerlo si toda la vida lo he hecho de la misma manera y me ha funcionado, porque ahora lo tengo que hacer de una manera distinta. Entonces, adaptarnos al cambio es una competencia muy valorada en el mundo laboral. De verdad que enfrentarse a un profesional al que tú le dices, ahora ya no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer así, y que con toda tranquilidad esa persona te diga, listo, vamos a intentarlo de esta manera, creo que podría ser una buena salida, pues es tranquilidad para el líder porque sabe que en esa persona puede delegar nuevas responsabilidades y nuevas formas de hacerla. Entonces, esto sería un poco cuál es la importancia y el por qué hablamos de esto, porque definitivamente nos va a hacer la vida mucho más fácil cuando nos enfrentemos al mundo laboral. Ahora, Sandra, una duda. Antes de continuemos, sí, tengo sí, sí, una duda en claro que el sí, chat que me sí. gustaría decírtela. Daniela nos pregunta, en tu opinión, ¿qué es mejor, aprender de todo un poco o especializarte en algo? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que cada día se valora más los profesionales que son transdisciplinares. ¿A qué me refiero con esto? Y es que podamos tener formación que tenga, que la compongan diferentes disciplinas, porque eso nos permite solución de problemas mucho más integral. Cuando nosotros tenemos una formación tan específica, que era lo que muchas veces nos decían desde cuando éramos más jóvenes, pues, en mi caso, que yo estaba haciendo un pregrado, me decían como, no, hay que estudiar siempre lo mismo, entonces hay que ser comunicador social con una maestría en comunicación, con un doctorado en comunicación, entonces eso te permite a ti hacer un análisis de los problemas de una manera muy, digamos, pequeña en comparación de la dimensión de las disciplinas. Entonces, cada día se valora más eso y es tanto así que el diseño curricular de los programas en las universidades ahora se construye de manera transdisciplinar. Yo actualmente estoy liderando un programa en la universidad que es la incubadora de programas académicos en modalidad combinada y virtual. Y nosotros parte de los puntajes que damos para incubar los programas es que sean transdisciplinares. Ya no le apostamos a programas de posgrados que estén trazados por una sola disciplina, sino programas de posgrados que vinculen economía con turismo, derecho con administración de empresas, comunicación con gobierno, porque eso permite una resolución de problemas mucho más integral. Entonces creo yo que, claro que por supuesto uno debe ir perfeccionando lo que sabe, pero dándole ese elemento de transdisciplinariedad, porque ya ni siquiera estamos hablando de interdisciplinariedad, que era lo que hablábamos antes, un poco buscando que converjan dos disciplinas en un punto medio, sino que ahora buscamos un conocimiento mucho más ecosistémico que mezcle diferentes saberes que nos permita hacer resolución de problemas de manera más efectiva y más integral. Y un entendimiento del mundo también desde diferentes perspectivas. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Tengo otra pregunta que también me gustaría hacerte. Esta nos la hace Nínive y dice, ¿qué actividades o prácticas personales pueden ayudar al desarrollo de las soft skills? ¿Y cuáles crees que sean las soft skills que principalmente se esperan en el ámbito laboral? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, hay diferentes técnicas. Ya ahorita vamos a ver algunas cosas de estas que tienen que ver con plan de carrera y rutas de aprendizaje. Pero yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es evaluar como en qué uno no es tan bueno. Por ejemplo, a mí me pasaba que mi comunicación siempre ha sido buena, que es una competencia muy valorada en términos de soft skills. Saber escribir, hablar, tener un dominio de la oralidad, estas partes son muy valoradas. De hecho, pues ojalá todos los profesionales lo lograran, pero no es fácil, porque no en todas las carreras se logra ese fortalecimiento. Entonces creo yo que esa es la primera. Pero yo creo que antes de poder tomar esas decisiones, uno debe hacer un análisis de uno. O sea, ¿qué es lo que yo tengo actualmente? Hacer como un mapa de empatía. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo actualmente? ¿Y qué es lo que creo en lo que creo que no soy tan bueno y que necesito para lo que yo estoy buscando ser? Sí, porque no todas las competencias son necesarias para todas las personas.
Si tú vas a ser programador, pues que seas muy bueno en la comunicación oral y en la comunicación escrita, pues no va a ser tan necesario como que tengas una capacidad de hacer otras cosas. Entonces creo yo que depende el rol que estés buscando. En su momento yo fui líder muy joven y eso me dolió un poco porque aprendí a la mala a liderar. Liderar es una competencia muy importante que también es muy valorada en las soft skills y es cómo logro distribuir actividades entre mi equipo, hacer seguimientos oportunos, delegar responsabilidades, todo esto tiene que ver con el liderazgo, pero cuando uno se enfrenta a sus cargos demasiado joven, que es normalmente lo que pasa, pues uno está todavía sin entender cómo funciona y uno se vuelve un jefe un poco tirano y luego le toca desaprender todas esas malas conductas que tuvo y volverse un líder mucho más empático con su equipo. Entonces creo yo que esa es otra de las competencias muy importantes. Otra competencia que creo yo que es muy valorada es la adaptación al cambio. Cada día más es una competencia que se valora muchísimo y son las personas que no se resisten a que el mundo es un mundo caótico, por llamarlo de alguna manera, y es un mundo propenso al cambio y no nos podemos resistir a eso. No hay manera de que nos podamos resistir. Como cuando ahora le presentamos a los docentes, tenemos la inteligencia artificial y ellos dicen, no, eso va en detrimento de la calidad. Es que ya está. Esto no es un debate de si debería o no usarse, es que es una realidad y pues tenemos que adaptarnos a ella. Entonces creo yo también que es una competencia muy valorada en este mundo. Yo creería que esas son tres de las más importantes. Hay más, dependiendo del área en la cual nosotros pues nos desenvolvamos, seguramente van a ir apareciendo muchas más, pero están allí inmersas esas tres que creo que tienen mucha vigencia siempre. Pero todo dependerá nuevamente de ese mapa que hagamos de nosotros, de a dónde quiero llegar y qué necesito para llegar allá, qué de eso ya tengo y qué me falta. Es un poco de lo que vamos a hablar ahorita. Muy bien, Sandra, son todas las dudas que tengo hasta ahorita. Muchas gracias. Ok, listo, perfecto. Entonces, hablando de eso, hay como metodologías un poco de cómo hacerlo. Hay elementos que se denominan rutas de aprendizaje y hay otros que se denominan plan de carrera. Aquí quiero como hacer esa diferenciación porque no son iguales, hay personas que las utilizan como sinónimos, hay otros autores que los diferencian, pero básicamente una ruta de aprendizaje es un camino a seguir para obtener un aprendizaje específico. Disposiciones, conocimientos, competencias necesarios para alcanzar un éxito o un resultado, lo que yo les decía. Yo construyo mi mapa de entidad y digo, esto es lo que yo quiero para mí y esto es lo que la ruta de aprendizaje que yo tengo que seguir para lograrlo. Por ejemplo, nosotros en la dirección de la que yo hago parte, la dirección de innovación, tenemos la ruta docente digital. Esa es una ruta de aprendizaje donde el docente, a través de 6 competencias que se construyeron a partir del estándar común europeo, desarrollan la competencia digital mayor, que es convertirse en docentes innovadores con uso de tecnología. Y esas competencias están categorizadas. Entonces, el docente marca su ruta, que su dinámica en algunos casos no es una ruta, digamos, como estandarizada única, sino que tiene diferentes caminos para llegar al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, eso es una ruta. Ahora, hay un elemento súper importante que se ha instituido sobre todo en las empresas que se llama el plan de carrera. Y ese es más un proceso mediante el cual se establecen metas profesionales. Aquí ya está más enfocado a esas metas profesionales que yo tengo, qué es lo que yo quiero lograr. Y a partir de eso, pues yo establezco e identifico tanto los pasos a dar como los recursos que se deben destinar para tal fin. Entonces era lo que yo les decía. La cosa es que yo me establezca una ruta de aprendizaje, no sé, es decir, yo quiero presentar el TOEFL, que es este examen de inglés para certificarme. Entonces yo digo, ¿qué ruta de aprendizaje tengo que seguir para lograr ese objetivo? ¿Cierto? Entonces marco, listo. Primero tengo que presentar un examen diagnóstico para saber en qué nivel estoy. Una vez tenga ese nivel, entonces tengo que enfocarme en cómo debo desarrollar los niveles que me faltan para llegar hasta allá. En todas las dimensiones, ¿sí? En el listening, en el speaking, en todas las dimensiones que mide el examen. Pero el plan de carrera también está muy relacionado con el desarrollo que tenemos en las empresas en las cuales nos desempeñamos como profesionales. Y es cómo yo
Sandra Restrepo, me pienso mi carrera y cómo hago mi plan para seguir en ella, no solo en términos académicos de ir a la universidad y formarme como comunicadora social, sino después de eso, hacer mis posgrados, hacer mis cursos, mis diplomados, doctorados, postdoctorados, investigaciones, todo lo que se derive de ahí precisamente hace parte de ese plan de carrera. Y cómo la compañía o las compañías a las cuales yo me vinculo deberían facilitarme ese plan de carrera. Y con esto les voy a decir muy en el lenguaje de los jóvenes de hoy es, la primera red flag de una organización es una organización que no te permite crecer. Si tú ves que esa organización no te da elementos para que tú hagas tu plan de carrera, para que tú crezcas como profesional, no te quedes ahí, porque es algo que los va a beneficiar a ellos, tú les vas a entregar todas tus posibilidades, todo tu conocimiento, pero te vas a desgastar en un momento y no te va a quedar otro camino que irte porque ya llegas a un tope máximo de haber hecho siempre lo mismo, sin ninguna oportunidad. Yo conozco casos de compañeros que llevan 10 años en una organización, no han podido ascender, no han podido seguir estudiando, no se les ha presentado la oportunidad de liderar grandes proyectos, entonces se estanca tu proceso de crecimiento como profesional. Las empresas deben de ser, por supuesto, deben garantizar que el empleado crezca y si tú eres independiente, pues que tú mismo lo puedas garantizar. Entonces, ¿qué es lo que esperamos al final esto o qué resultado es el que queremos obtener? Un título, una certificación, que cada vez son más comunes y creo que, de hecho, los títulos profesionales y los títulos de posgrados y los títulos de este tipo están perdiendo cada vez más vigencia. Ahora, cada vez más están sobre la mesa las certificaciones y sobre todo en el mundo STEM, pues se hacen cada vez más comunes y es, por ejemplo, en las carreras de ingeniería de sistemas, no importa que de pronto tú no tengas maestría, pero si ya eres certificado en otras metodologías, por ejemplo, de desarrollo o de gerencia de proyectos. Esto le da más valor a tu hoja de vida, incluso que hacer un posgrado. Por eso les digo, el plan de carrera dependerá mucho del enfoque que tú le quieras dar a tu proceso. No todos tenemos que ser doctores. El doctorado le sirve a las personas que trabajan en el mundo educativo y académico. Por el contrario, no es necesario que seas doctor. Puedes invertir tal vez mejor en maestrías que van a potencializar mucho más tu currículo y te van a hacer más visible. También que tú puedes dominar una tarea, algo sencillo, no sé, pudiste, en el caso, por ejemplo, de la ruta docente digital que nosotros tenemos, certificamos que la persona puede hacer presentaciones en PowerPoint, que parece una tarea súper boba, pero que hay personas que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque no han tenido acceso a los elementos, porque no han tenido la formación, entre otros. También que puedes manejar una herramienta, que puedes ejecutar un rol, entonces que te puedes convertir en líder de proyectos, que puedes ser desarrollador, que puedes gestionar proyectos de tecnología, entre otros. Y también, por supuesto, la oportunidad de carrera. Responsables, aquí hay muchos responsables. El primero nosotros. Nosotros tenemos que tener claro un elemento, que ese no es negociable, y es a dónde queremos llegar. Entonces, yo quiero llegar a hacer tal cosa. Este es el cargo de mis sueños. Y yo tengo que trabajar todos los días para ese cargo, porque si yo no trabajo con ese objetivo claro, pues seguramente en el camino me voy a quedar. ¿Y a qué me refiero con eso? Una vez recibido ofertas de empleo, te lo digo porque me ha pasado, que son, e incluso doblan el sueldo que te estás ganando, pero el lugar donde vas a ir y lo que vas a tener que hacer te aleja de tu objetivo, te aleja de lo que tú quieres ser, y al final tú dices, listo, me voy para allá, pero seguramente esto me va a alejar de lo que yo tengo planeado y trazado. Entonces, una vez tiene que compensar esas decisiones para poder valorar y respetar ese objetivo que uno se marcó. Entonces, lo primero y el protagonista es uno. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y es deseable trabajar en una compañía que tenga esos programas de apoyo, como les decía, desarrollo a lo que yo estoy logrando y que tenga la posibilidad de ascender, cambiar, puede ser en términos horizontales o en términos verticales, porque yo puedo promoverme a otra área que me permita un nuevo aprendizaje, una nueva forma de hacer las cosas. También puedo moverme de manera vertical, ir a un cargo que esté por encima del rol que estoy cumpliendo. Y por supuesto, saber que esto tiene unos recursos de tiempo, sobre todo. En ocasiones los recursos ni siquiera son de dinero, porque ahorita hay muchas posibilidades de aprender de manera gratuita, pero que esto tiene unos tiempos y esos tiempos pues nos los tenemos que marcar.
Entonces ahí les hablo de un caso muy personal. Yo vengo practicando pole dance, pole sport, que es una modalidad del pole dance, hace más o menos un año, un mes más o menos. Y me presenté en diciembre en un recital y ahorita estoy preparando mi segundo recital para julio. Y pues presentarme en el recital me exige una cantidad de cosas. ¿Qué me exige? Una canción, una coreografía con unas figuras específicas, cumplir con un tiempo, y eso aumenta mis horas de entrenamiento a la semana, que ahora ya van a pasar de ser, dejan de ser 4 para pasar a ser 8. Entonces, pues como te doblas el tiempo, tienes que disponer tu cronograma para eso, tu calendario, tus espacios, y asumir ese reto que te has planteado y aprender todos los días. Es un reto, claro, de que pues decidí hacer eso cuando tengo 38 años. Si lo hubiese hecho cuando tenía 15, seguramente fuese mucho más fácil, pero pues son retos que uno se marca en la vida y que parte de ese aprendizaje a lo largo de la vida es lograr desestructurar un poco la mente y pensar, es demasiado tarde para hacer eso. Entonces, es eso, es tiempo. Sí, más que dinero, creo yo que el enfoque está en el tiempo. Listo. Entonces, ¿cómo nos marcamos nosotros estos tiempos, cierto? Porque esto tiene un proceso. Como les decía, esto parece obvio, pero en ocasiones no lo es. En ocasiones nosotros tenemos una cantidad de esfuerzos que van por diferentes caminos y que no nos permiten focalizar la energía y el tiempo en los resultados que estamos esperando. Entonces, lo primero es que yo tenga muy claro cuál es ese resultado que estoy esperando, ¿sí? Porque eso también me va a marcar a mí en cuánto tiempo lo voy a lograr. Si es una meta, entonces, como es una meta, pues eso tiene unos tiempos determinados. Entonces, lo primero es que nosotros podamos con mucha claridad decir cuáles son esos resultados que yo espero. Y decir si es un cargo lo que estoy esperando ocupar, si es una beca lo que me estoy esperando ganar, si es un proyecto que estoy esperando desarrollar, si es una competencia que estoy pensando en participar. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, que yo diga, este es mi plan, en este momento este es mi plan de carrera, esto es lo que yo quiero lograr, hasta allá quiero llegar. Y yo me marco ese plan y empiezo a trabajar en él. Entonces, un poco para contarles, desde mi experiencia personal, mi paso siguiente, quiero hacer un doctorado y quiero ser becada. En este momento que estoy haciendo, estoy buscando todas las convocatorias que hay para latinoamericanos en universidades que tienen las ofertas de los doctorados que yo quiero y voy llenando un Excel. Esta universidad tiene este doctorado, cuáles son las ventajas que yo veo de ese doctorado para mí y qué es lo que yo necesito hacer para poderme presentar a esa beca. Y así, seguramente después haré un filtro y diré, me voy a presentar a estas 3 universidades y esperaré a que alguna de esas pueda aceptar. ¿Sí? Esa es la proyección. Digamos, uno dice, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo tengo que hacer para llegar allá. Disponer del tiempo y el dinero que se requiera. Como les decía, a veces es más tiempo que dinero, porque en ocasiones puede ser que te ganes una beca o puede ser que sea gratuito, pero necesitas el tiempo disponible. Entender mi forma de aprender. Eso es muy importante. No todos los seres humanos aprendemos igual. Ya hay muchas teorías sobre eso que hablan de los estilos de aprendizaje y que nos dicen, hay personas que aprendemos de forma solitaria, mediante el autoaprendizaje, tenemos bastante autonomía y podemos lograrlo. Hay personas que necesitamos tener a alguien allí al lado nuestro para que nuestro proceso de aprendizaje sea fructífero, que es un aprendizaje dirigido. Hay personas que tienen un aprendizaje asociativo, hay personas que tienen un aprendizaje visual, y eso es importante porque nos permite entender cómo me siento más cómodo aprendiendo. Les doy un ejemplo. Yo amo ir a la teoría. No me gustan los ejemplos. Dicen que los adultos aprendemos con ejemplos, pero por ejemplo a mí no me gustan. Me gusta ir y leer la teoría y poderla entender yo y sacar mis propias conclusiones. Hay personas que prefieren que alguien tome esa teoría, plantee un ejemplo y les diga, esto funciona así. Entonces, todas las personas tenemos formas distintas de aprender. Por ejemplo, hay personas que les gusta aprender por medio de los videos. Hay otras que definitivamente no, prefieren leer. Hay personas que prefieren las infografías. Hay personas que prefieren los libros. Y todas son válidas. No hay ninguna mejor que otra. Siempre nos vendieron la idea de que habían una única forma de aprender, que era leer grandes textos que eran larguísimos
y que era obligatorio leérnoslo y creo que por eso muchos alumnos se apartan del amor al estudio porque dicen, uy, no, esto no es lo mío. Pero realmente sí, es que todas las personas tenemos como estos modos de aprender distintos. Buscar, y esto es muy importante, de acuerdo a ese enfoque que nosotros queremos, las estrategias de aprendizaje. Recursos cortos, videos, libros, diplomados, posgrados, como les decía, no todos tenemos que hacer un doctorado, no todos tenemos que hacer un postdoctorado, no todos tenemos que hacer una maestría. Dependerá de ese enfoque que queramos lograr con nuestra carrera, con nuestro proyecto de vida. Les cuento el caso de una compañera que estudió conmigo en el pregrado y que ella nunca ha hecho, ella no hizo posgrados, ha hecho cursos, diplomados y actualización y actualmente es gerente para Latinoamérica de una multinacional muy reconocida alemana. Entonces, creo yo que no, para ocupar grandes cargos no es necesario tener muchos títulos, porque pues las empresas valoran más el hacer, valoran más lo que las competencias también blandas que se requieren para el cargo. Es un cúmulo de cosas. También diseñar ese mapa que me permita focalizar, graficarlo, mostrarlo, hacer rayones en una hoja de papel, porque eso nos permite proyectarnos. Quiero llegar aquí, como cuando quieres hacer un viaje y tú marcas tu ruta y dices, bueno, primero voy a parar en tal parte, ahí me voy a quedar 5 días, luego voy a ir a tal lado, me voy a quedar 4 días, aquí voy a ir en avión, aquí voy a ir en tren, aquí quiero visitar tal museo. Es lo mismo que hay que hacer con esto. Es un mapa que me permita a mí navegar por eso que yo quiero y tener muy claro hacia dónde voy a llegar. Eh, y ahí es muy importante como mezclar esos dos mundos que tenemos. Por un lado es lo educativo, lo académico, lo formativo, pero por el otro lado también está toda la experiencia. Nosotros aprendemos desde la experiencia. No solo aprendemos em, enfrentándonos a un proceso de aprendizaje formal. Entonces, ¿ahí qué ejemplo les puedo dar? Cuando uno ocupa un cargo y le dicen en su cargo, vas a liderar este nuevo proyecto que llegó a la compañía y uno se enfrenta a este nuevo proyecto, es un proceso de aprendizaje que por supuesto va a impactar en tu forma de entender y resolver los problemas y que va a ir directamente a la experiencia que puedes plasmar en tu currículo sin ningún problema porque es un aprendizaje, así no estés directamente en una universidad o en un instituto de formación aprendiéndolo, digamos, desde la enseñanza normativa como para que lo tengamos en cuenta. Los aprendizajes también vienen de la SED. Nosotros, por ejemplo, en la ruta docente digital que tenemos en la universidad, certificamos el hacer. Entonces, cuando el profesor diseña un curso virtual, a él se le da una insignia porque es diseñador de ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cómo lo logró? No lo logró haciendo un curso, lo logró haciendo el proceso de construir un curso virtual. Él mismo lo diseñó y por tanto ya tiene la competencia porque aprendió haciendo. Entonces, esto es importante que lo tengamos también en cuenta, porque a veces desestimamos que cuando nos dan más responsabilidades, pues esto digamos, nos satura un poco en el trabajo, pero también esas responsabilidades traen pues nuevos aprendizajes. Y pues yo les recomiendo hacer mapa. El mapa es muy importante, hay múltiples ejemplos de cómo nosotros podemos trabajar nuestros mapas para marcar el aprendizaje a lo largo de nuestra vida, hacia dónde queremos llegar. Se puede construir a través de alguna herramienta en línea, si así lo prefieren. Hay personas que son más digitales, lo pueden hacer a través de estos materiales como Mural, como Visio, como Genially, que me permiten hacer estas visuales un poco más estructuradas, o lo podemos hacer como el primero que ustedes ven aquí, que es hecho a mano. Lo pueden hacer en papel o lo pueden hacer en su tablet si lo tuvieran o en algún sistema táctil que tengan para escribir y que les permita a ustedes marcar con claridad de qué punto estoy y a qué punto quiero llegar. Y créanme que cuando uno proyecta eso, uno trabaja todos los días por ese lugar al que uno quiere llegar. Puede que no llegues hasta allá, posiblemente, pero el camino que vas a recorrer te va a llevar muy cerca. ¿Por qué? Porque estás enfocado a lo que quieres y trabajas para lograr las competencias que se requieren. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan ese mapa y que ustedes lo tengan en un lugar visible. Es como cuando uno quiere escribir un libro. Quiero escribir un libro, bueno, eso tiene unos elementos que yo tengo que cumplir. Entonces, empezar paso a paso a hacerlo es, es la misma cosa. ¿Listo? No sé si vayan teniendo preguntas por ahí. Hacemos una pausita para escucharlas y responderles las dudas que se vayan presentando.
Ahorita no tengo dudas en el chat ni preguntas levantadas, pero no sé si en este momento quisiera alguien participar, comentar algo. Vamos a ver si al final se animan. Ya estamos terminando y ya íbamos a dar un espacio también. A mí me gustaría hacer una pregunta. Perfecto, Laura, adelante. ¿Qué opinas o qué debemos de hacer en relación a los idiomas? Ok, vale, buena pregunta. Bueno, eso es importante. El idioma, digamos, ha sido una barrera para muchos porque pues muchos de nosotros no pudimos ir a colegios bilingües. Hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de acceder a educación bilingüe, entonces pues ya per se traen un idioma que normalmente es el inglés, pues no en algunos casos el francés o el portugués. Ahí la importancia es que nosotros veamos en el área que nosotros nos desempeñamos cuál es el idioma preponderante. ¿Por qué lo digo? Normalmente en el mundo laboral el idioma que se recomienda es el inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma de los negocios. Sí, si yo quiero trabajar en una multinacional, normalmente ¿qué idioma me van a exigir? El inglés, porque es el idioma, digamos, de entendimiento mundial. Eh, en términos de otro, podría ser si yo estoy interesado en el caso, por ejemplo, de los colombianos, si estamos interesados en hacer estudios en Brasil o en vincularnos a empresas brasileñas, que también hay muchas, pues aprender portugués. En el caso de que nosotros tengamos interés de emigrar a Canadá o de emigrar a Francia, pues aprender francés. Pero normalmente la recomendación es enfocarse en uno, especialmente en el inglés, que es como el idioma universal, por decirlo de alguna manera, donde se construye los negocios y también es el idioma donde existe mayor investigación. Por ejemplo, las personas que están interesadas en hacer estudios de doctorado, la mayoría de la producción de investigación del mundo y las grandes patentes están publicadas en inglés. ¿Por qué? Porque pues es el idioma que más personas hablan, así no sea su idioma materno, porque es como el idioma del entendimiento. Eso sería como lo primero, es como la relevancia de entender para qué quiero yo ese idioma. Lo quiero para tener un trabajo con una empresa que no es de mi país, o lo quiero para mis estudios, o lo quiero porque quiero migrar a un lugar determinado y asimismo poder estudiarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estudiar un inglés académico que un inglés business. No es lo mismo. Porque en la misma interacción o las mismas competencias que tú tienes que ganar son distintas. Cuando tú estudias inglés, por ejemplo, para hacer investigación, pues es un inglés académico y normalmente no está tan enfocado al tema del speaking, sino más enfocado al tema de poder leerlo y poder escribirlo. Pero si tú, por ejemplo, estás interesado en trabajar en otras empresas, lo que necesitas es inglés business y necesitas muchísimo más conversacional, entendimiento, poder generar grandes charlas con personas que hablen en este idioma y demás. Entonces, muy desde allí tienes que partir para poder construir la estrategia con base en la cual vas a desarrollar esa lengua. Si ya tienes inglés, entonces pensar, bueno, si ya tengo inglés, ¿cuál es el siguiente idioma que me interesa explorar? Por ejemplo, en mi caso siempre me ha interesado el portugués porque hay mucha investigación en términos de educación y de comunicación en portugués. Entonces, pues profundicé más en ese. Pero hay personas que se decantan por el mandarín porque les interesa también temas de negocios internacionales y eso está muy relacionado con China, por ejemplo, entonces el chino mandarín. O hay personas que se decantan por el francés porque están interesados en irse a Canadá o irse a Francia a hacer algún tipo de posgrado. Entonces depende de eso. Siempre es recomendable tener un manejo por lo menos de B1 de otra lengua, ¿sí? Por lo menos un B1, pues que no seamos bilingües, porque pues ser bilingüe no es un reto fácil y normalmente las compañías no exigen bilingüismo, exigen que tengas un nivel B1 o B2 que te permita como defenderte en el idioma y ya por medio de la práctica lo vas desarrollando con mayor profundidad. Eso sería en términos de recomendación. ¿Alguien más quiere comentar algo, chicas? Pues parece que por el momento no, Sandra. A ver si al final le surge alguna consulta. Gracias, listo. Bueno, ya estamos cerrando, como les decía. Aquí un poco que podamos conversar
sobre este punto que me parece importante, que es qué debo tener en cuenta para construir ese mapa que yo estoy deseando hacer y tener claro, por ejemplo, como ahorita que nos preguntaba Laura, aprender un nuevo idioma. Eso es también un gran reto con el que luchamos, creo, todos nosotros, todos los días. Entonces, lo primero es definir también quién me apoya. Si la empresa donde trabajo no lo hace, debo salir de allí inmediatamente, como les decía. Es importante que las empresas nos apoyen, no solo económicamente, sino con tiempos para poder realizar nuestros estudios, con becas, con espacios para poder hacerlo. Entonces, en primer lugar, revisar tendencias, para dónde va el mundo. Eso es muy importante porque hace unos años, pues saber de inteligencia artificial no era importante, hoy sí. Y hay una frase que leí hace poco que me parece muy relevante y es, pues que la inteligencia artificial no nos reemplace como seres humanos, pero sí va a reemplazar los seres humanos que no conozcan de ella ni la sepan usar. Es decir, que tenemos que estar a la vanguardia de cuáles son las tendencias que vienen, porque esas tendencias impactan la labor que yo hago diariamente. ¿Qué se requiere para llegar donde quiero? Dominio de idiomas, que era un poco lo que Laura nos planteaba, manejo de algún tipo de software o mejorar mi escritura. Depende de ese objetivo que yo me marque, pues estos enfoques serán diferentes. ¿Qué competencias necesito fortalecer? Precisamente si esas competencias son duras o son blandas, cuáles son, definirlas muy claramente. ¿Cómo logro esas competencias? Entonces, a través de la educación o a través de la experiencia. Entonces, a través de la educación es buscar cursos, buscar posgrados, buscar formación. Y a través de la experiencia es decirle a mi jefe, jefe, estoy listo para nuevos retos y yo le propongo que trabajemos en esto, yo voy a liderar este proyecto o si llegan nuevos proyectos, decirle, yo estoy dispuesto a liderar ese proyecto y siento que estoy en toda disposición y capacidad para hacerlo. Y no hay nada que le agrade más a un líder que poder escuchar que su equipo es un equipo maduro que puede asumir nuevas responsabilidades. En cuanto a tiempo, ¿en cuánto tiempo lo voy a lograr? Voy a lograrlo en un año, una semana, en un mes, en 20 años, porque eso también nos va a permitir a nosotros distribuir las actividades que vamos a desarrollar en el largo de ese periodo. ¿Dónde lo voy a aprender? Como yo les decía, lo voy a aprender en mi trabajo, en una plataforma, en una universidad, en un intercambio, en un curso inmersivo, en charlas, en mentorías. ¿Cómo lo voy a aprender? Yo lo voy a aprender de manera autónoma por medio de YouTube, lo voy a aprender de manera autónoma por medio de una aplicación que me va a ayudar a mejorar, por ejemplo, mi conversación en inglés y eso lo voy a hacer conectándome todos los sábados a las 6 de la mañana o lo voy a lograr, por ejemplo, haciendo un intercambio y viajando a Canadá, viviendo allá, a Australia. Todo eso es importante tenerlo en perspectiva, porque es lo que nos va a permitir precisamente construir ese plan de manera más detallada. Y tener siempre en cuenta que nunca paramos de aprender. Aprendemos durante toda nuestra vida. Eso es innegable. Hasta hemos visto personas graduándose de posgrados a los 70, 80 años, porque realmente estamos todo el tiempo de nuestras vidas en ese proceso de aprender. Y aquí quisiera ir cerrando ya con algunas de las conclusiones que traigo para la tarde de hoy, es cuáles son esas estrategias para implementar esto en términos individuales y también en términos de organización. ¿Por qué lo digo en organización? Porque seguramente muchos de nosotros seremos líderes en algún momento y es importante propender por eso. Entonces, de manera individual, ¿qué pueden hacer ustedes? Como les decía, identifiquen sus intereses, establezcan metas de aprendizaje muy claras, participen en comunidades de aprendizaje. Yo, por ejemplo, Relace, que es la comunidad de la cual soy coordinadora general, es una organización latinoamericana, participamos personas de todos los países de Latinoamérica y nuestra comunidad gira en torno a la educación, la calidad educativa en Latinoamérica, tanto en escuelas, colegios como universidades. Y allí investigamos, hacemos congresos, debatimos y construimos comunidad en torno a esos elementos de interés. También crear un plan o una ruta de aprendizaje muy clara que nos permita pues establecer esas metas y demás. Y en términos de organización, programas de capacitación y desarrollo. Esto es importantísimo, que siempre que nosotros tenemos un área específica, debemos tener estos programas. Aprendizaje en el trabajo y cultura del aprendizaje. Esa idea de que ya todo está dicho cómo se hace en esta empresa y aquí nadie puede opinar, nadie puede cambiar eso, es terrible. Hay que tener una cultura permanente del aprendizaje.
los planes de carrera y las evaluaciones de desempeño. Las evaluaciones de desempeño son mamoncísimas, pero no hay mejor estrategia para poner sobre la mesa las necesidades que tienes de una persona, sino en esa evaluación. Decirle, mira, este fue tu desempeño, excelente, pero queremos que mejores en esto y también tenemos nuevas ideas para ti el próximo año y para eso necesitas trabajar en eso. Y desde ahí ayudarle a la persona también a construir un plan de carrera de manera consciente, hacia dónde la empresa quiere que yo vaya y de ese mismo modo entender si yo estoy dispuesto a ir allá o definitivamente es mi momento de ir a otro lugar. Programas de educación, también, por ejemplo, proponer temas de universidades corporativas que ya son bastante comunes en las compañías y usar tecnología para hacer que este proceso sea pues mucho más flexible y ha llegado a todas las personas que participan en los procesos de aprendizaje. Y finalmente, como conclusión, para cerrar y dar un espacio para algunas preguntas, tenemos, siempre aprendemos, pero hay distintas formas de hacerlo. No, ninguna persona aprende igual que otra y en ningún momento de la vida aprendemos de la misma forma. Las organizaciones deben potencializar el aprendizaje de sus colaboradores. Es necesario, si una organización no lo hace, primero está condenada a desaparecer y segundo, no estén ahí, por favor. Es una red flag así súper grande, grandísima. No son lugares a los que valga la pena uno quedarse. El aprendizaje a lo largo de la vida es un principio de la transformación y la innovación. El mundo necesita personas que estén en permanente aprendizaje para hacer de este mundo un lugar mejor, precisamente, y construir una realidad distinta para todos. La tecnología es un aliado para el aprendizaje a lo largo de la vida. Nos ha facilitado muchísimo a los adultos la forma de aprender. Los adultos también son aprendices, no importa cuántos doctorados tengan, no importa que hayas ido a Yale, a Stanford, que seas de Harvard, siempre vas a tener cosas para aprender. Los aprendizajes y el conocimiento pueden desarrollar competencias que son duras o competencias que son blandas, y todas tienen el mismo nivel de importancia. Las competencias blandas nos vendieron muchas veces la idea de que no eran importantes, pero de verdad que tienen una importancia tremenda para la vida y para todo lo que nosotros nos proyectemos a hacer. Eso era un poco lo que les quería contar hoy rápidamente. Esto es un tema pues bastante largo, pero aquí hay algunas ideas, algunos esbozos de lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida y cómo podemos canalizarlo para lograr mejores resultados. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Pues mira, hasta el momento tengo tres consultas en el chat, entonces si te parece vamos viéndolas una por una. Primero nos pregunta Jessica, ¿usted cree que es necesario tener un papel que acredite el nivel de inglés, en este caso para el contexto laboral? Yo creo que no. De hecho, muchas empresas no exigen como tal una certificación. Lo que hacen es hacer entrevistas en inglés. Entonces, cuando tú te estás presentando para un cargo, a no ser que sea una multinacional, por ejemplo, asiática, o he visto que sobre todo las asiáticas hacen pruebas escritas en inglés, pero normalmente lo que hacen las compañías es que tú das tu nivel de inglés y te hacen una entrevista en inglés y miden que realmente pues tengas ese dominio básico. Normalmente esa entrevista te la hace algún jefe que vas a tener o en Europa o en Estados Unidos y ahí miden que tú puedas pues tener esa conversación. Entonces creo yo que lo que tienes que hacer es, dependiendo del empleo, prepararte para esa entrevista. De hecho, hay muchos profesores y muchas academias que te preparan para las entrevistas. Tengo un caso de una amiga que se ganó un cargo muy importante en Microsoft y ella tuvo que preparar su entrevista, tuvo como 20 días y estudió con un profesor súper juiciosa preparando su entrevista para poder dar el nivel, porque no es fácil pues enfrentarse a una conversación ya profesional y técnica con alguien cuando uno pues tiene inglés de academia que pues no es que sea mucha garantía de que uno va a lograr una interacción. Yo siempre he dicho, uno piensa que sabe inglés hasta que le habla a alguien de Estados Unidos, de la India, o que le habla a alguien del Reino Unido, y definitivamente no sé nada, no sé decir ni hola, porque uno pues se asusta primero y lo que tienes que hacer es vencer eso y poder hacer esa entrevista de manera fluida. Entonces creo yo que más que el papel es muy importante, sobre todo cuando estás concursando por becas, porque te exigen tener, no sé, un B2, entonces sí te exigen que estés certificada con el TOEFL o el IELTS, dependiendo en qué parte del mundo estés. Pero para los puestos de trabajo, normalmente es mejor prepararse para la entrevista que te vayan a hacer, porque se va más como por esa línea conversación. Muy bien, muchas gracias. Después nos pregunta Mariana.
¿Qué acciones debería hacer un líder para que todo el equipo trabaje de manera eficiente? Me refiero a la forma de motivar a los demás y que todos se organicen individualmente. Yo creo que una tarea que tiene el líder y que creo yo que es la más difícil es conocer su equipo. Tienes que conocer tu equipo y no solo conocer sus currículos, sino también conocer sus habilidades, en qué son buenos, qué les gusta. Y con eso, pues así distribuir el trabajo de manera que pues las personas se sientan identificadas con lo que están haciendo y que también esto se convierta en un reto para ellos. Entonces creo yo que lo primero es conocer tu equipo. Lo segundo es la planeación. El trabajo sin planeación es tremendamente desgastante y quema a cualquier persona. Cuando te dicen a ti, hay que hacer todo esto y hay que hacerlo para dentro de una semana. No, eso es terrible, porque los resultados primero no van a ser lo que tú esperas, porque la gente va a trabajar porque le toca, lo va a hacer mal, porque va a tener que trasnochar, trabajar en horas que no son. Entonces, la planeación es muy importante. La planeación, el conocimiento del equipo, la distribución de responsabilidades y delegar. A los líderes nos cuesta muchísimo delegar. Yo tengo que decir que soy malísima en eso porque siempre estás pensando que la gente no va a hacer las cosas como tú quieres que las hagan, pero resulta que no hagan las cosas como tú quieres que las hagan no significa que no las vayan a hacer bien. Eso es, sí, las personas tienen formas distintas de hacer las cosas, pero en ocasiones las pueden llegar a hacer hasta mucho mejor de lo que tú estás pensando en hacer. Entonces creo yo que esos son como los elementos para que un equipo se sienta valorado, reconocido. En sí es que tú puedas darle como entregarle responsabilidad y que al final haya un reconocimiento de eso que se logró, el reconocimiento de esos logros que se construyen de manera colaborativa y que ese reconocimiento sea, vamos a estudiar algo específico o nosotros, por ejemplo, yo hago un evento anual y nos toca súper duro. Normalmente cada persona del equipo tiene 2 días libres después del evento y se marca un calendario y asigna tus días libres que te ganaste, pues porque trabajamos durísimo en esto, o hoy vamos a irnos a las 2 de la tarde, vamos a ir a comer un helado. Cualquier premio de estos significa que a la persona le estás dando un reconocimiento y estás diciéndole, tú no solo eres mi empleado, sino que eres un humano que necesita también esa validación, ese reconocimiento. Creo yo que esos serían los aspectos importantes. Y la planeación, por supuesto, exige trabajar con cronogramas. Yo odio trabajar sin cronograma. ¿Para qué fecha quieres esto? Y con eso sé cuántas personas tengo que poner a cargo y cómo nos vamos a distribuir. Porque no es lo mismo tener un cronograma a 3 meses que a uno. Entonces, la planeación es muy importante allí. Perfecto, Sandra, qué buenas estrategias, muchas gracias. Después nos pregunta Delfina. Buen día. Ver que se requiere aprender un idioma o software es sencillo, pero ¿cómo determinamos en qué nivel estamos con respecto a las habilidades blandas y a dónde acudimos para aprenderlas? Bueno, como les decía, las habilidades blandas dependen mucho de qué quieren ustedes lograr, cuál es su objetivo final. Por ejemplo, si ustedes dijeran, yo quiero escribir un libro, lo digo porque es una meta personal que no sé si voy a lograr, pero es una idea que tengo de cosas que quiero hacer en mi vida. Entonces, tienes que pensar, bueno, cómo estoy en escritura, si voy a escribir una novela, si voy a escribir un ensayo, si voy a escribir un reportaje, una crónica. Entonces, asimismo, bueno, tengo que mejorar mi escritura creativa o tengo que mejorar mi escritura científica o tengo que, sí, dependiendo como la meta, asimismo, pues voy a ver las necesidades que tengo de aprender. ¿Y cómo sé qué competencias blandas requiero para esa meta? Eso sí, nos lo da mucho la investigación. ¿Qué necesito yo para hacer? Si ustedes ponen esto, un ejemplo, háganlo con la inteligencia artificial, ¿vale? Quiero ser gerente para Latinoamérica de una multinacional como Coca-Cola. Pongan un ejemplo como para que sea mucho más pragmático. ¿Qué competencias duras y blandas debo tener para lograr este cargo? Créanme que les va a generar todo. Y a partir de eso, ustedes empiezan a revisar, bueno, listo. Y comparan, le pueden hacer la pregunta a ChatGPT, le pueden hacer la pregunta a los otros inteligencia, los otros chats de inteligencia que hay y hacen como una comparación entre los diferentes resultados y después buscan en Google y cruzan esos datos y ahí sacan una conclusión y ya ustedes marcan, ok, en todas se repite que es importante tener elementos de liderazgo, en todas se repite que es importante hablar inglés,
en todas se repite que es importante tener nociones básicas de finanzas. Y ahí ustedes van marcando como los elementos que les trazan esas comparaciones y así mismo va a ser. ¿Por qué se los digo? Porque depende mucho de la meta. Cada meta es muy particular. Entonces, ¿qué competencias debo tener para ser un estudiante de doctorado o recibir una beca como estudiante de doctorado? Seguramente allí les va a arrojar también una lista de elementos. Entonces, dependiendo la meta, sí mismo. Pero mi recomendación es que lo pueden hacer con inteligencia artificial y de verdad van a encontrar ideas muy interesantes sobre qué requieren ir ganando para lograr esto que están planeando. Muy bien, sobre este tema tengo justamente otras preguntas que tienen las chicas. Primero, pregunta a Sofía, ¿algún consejo cuando te sientas estancada en tu aprendizaje? ¿Qué me ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado en ese momento que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Aquí para dónde para dónde me voy a ir? Creo yo que lo más importante es ser fiel a nosotros mismos, es mirar realmente por dónde nos queremos ir, hacia dónde nos queremos enfocar y empezar a trabajar en ello. Hacerlo al inicio cuesta mucho porque nos va a exigir un cambio de actitud, un cambio de rutina, pero es necesario porque esto nos saca del hastío de hacer siempre lo mismo. Sí, sobre todo cuando uno se siente muy estancado, es sobre todo en los cargos que uno ocupa o en la realidad que uno tiene cotidianamente en el mundo laboral y uno se siente, uno dice, yo no puedo seguir, o sea, un día más aquí y yo ya me voy a desdibujar completamente. Entonces sí es importante uno empezarse a visibilizar y apenas sientes eso, tú tienes varias opciones. La primera es trabajar para que la empresa diga, ok, esta persona tiene que ir a otro lugar porque está mostrando que esto ya le quedó corto, o ir buscando opciones para salir de la empresa y proyectarte en otro lado. Por ejemplo, si tú estás emprendiendo, entonces la misma lógica. Si estás emprendiendo en una empresa donde ya ves que efectivamente la empresa, digamos que llegó como a su tope en esa línea, es empezar a ver cómo diversificas las líneas de negocio para empezar a cambiar la lógica en la que haces las cosas. Y siempre vamos a partir del hecho de que tenemos que visualizar. Yo sé que eso de la visualización actualmente lo utilizan todos los influencers como un medio para vender su contenido, pero la visualización es importante no en términos de que si yo visualizo que un día voy a hacer algo, eso se me va a cumplir. No, es en términos de que yo tengo muy claro cuál es mi meta y cuando un sueño se convierte en una meta, es algo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un plan estratégico para lograrlo. Las metas vienen con sus planes estratégicos traen objetivos, los objetivos traen tácticas y traen estrategias. Y cuando yo logro concretizar una meta que yo tengo así, sin duda alguna la voy a lograr, porque no hay manera de que no, porque tengo desglosado todo mi plan. Entonces, creo yo que lo más importante es visualizar eso, bueno, decir, siento que estoy estancada, o en mi vida laboral, o en mi vida profesional, o incluso en mi vida personal, y necesito un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Quiero seguir estudiando, quiero cambiar de trabajo, quiero viajar, quiero, ¿qué quiero hacer? Y a partir de ahí, pues formularme ese plan que estoy pensando hacer. Muy bien, Sandra. De hecho, ya me respondiste otras dos, tres preguntas que tenía relacionadas, entonces ya no las voy a hacer para no repetir información. Tengo una última que sí es de un tema un poco distinto que me gustaría que nos compartieras. Diana nos pregunta, ¿qué opinas de aquellas empresas que te consideran sobrecapacitado para un puesto? Eso es bastante triste, pero es cierto. Y la razón es simple. Cuando nosotros tenemos un cargo, normalmente construimos un perfil de ese cargo que tiene que ver con unas competencias que tiene que tener esa persona y con una formación. Cuando una persona que está muy por encima de esas competencias ocupa ese cargo, muy rápidamente va a sentir que no es su lugar. ¿Por qué? Porque se va a sentir muy por encima de lo que hace. Y entonces va a ser, y a mí me pasó ya una vez, que incluso le dije a la persona, tú podrías pagarle a alguien la mitad de lo que me estás pagando a mí para que haga esto y lo va a hacer mucho mejor, porque va a ser mucho más feliz de hacerlo porque es a lo que se quiere dedicar. A mí
o sea, no me siento cómoda haciéndolo porque primero no es mi fuerte, segundo, hago otras cosas que digamos que están en un nivel más arriba, y cuando digo más arriba no es porque sean más importantes, sino porque planeas estratégicamente y luego hacer la ejecución desde el operativo, pues requiere otras competencias diferentes que tal vez uno no tenga. Entonces, yo creo definitivamente que la sobrecalificación a veces es una excusa, pero en muchos casos es evitar que el talento se vaya rápidamente de un lugar. Si tú, por ejemplo, tienes a los doctores solo enviando correos y llenando Excel, pues muy rápidamente esas personas se van a cansar de esta dinámica y se van a ir. Entonces yo creo que para que a nosotros no nos suceda eso, siempre leer muy bien el perfil que tiene el cargo y contrastarlo con lo que nosotros somos, y de ese mismo modo hacer que, si definitivamente es el cargo que nosotros queremos, aun cuando sabemos que estamos muy por encima de ese cargo, es hacer que nuestro currículo coincida con ese perfil. Eso es súper clave, y en este momento, por favor, ténganlo en cuenta, y es las grandes compañías, el primer filtro que lee los currículos no es una persona, es una máquina. Y esa máquina lo que va a hacer es buscar aleatoriamente palabras clave que conecten el perfil que le subieron al software versus cuántas veces esas palabras aparecen en tu currículum. Entonces, cada empleo que tú solicites debe ir equiparado al perfil que estás buscando. Si en el perfil dice liderazgo, allá tiene que aparecer en tu currículo liderazgo. Comunicación asertiva, comunicación asertiva. Tienes que buscar que tu currículo vaya adaptado a ti. ¿Por qué? Porque ese primer filtro de la máquina te va a descartar si no está. Y que cuando el reclutador finalmente revise los 20 currículos que tal vez vaya a revisar, porque no creo que revisen más, pues que ahí aparezca el tuyo y que efectivamente él pueda decir, ok, estoy pidiendo que haga esto, efectivamente esta persona lo sabe hacer. Pero no se evidencia que estás muy por encima, porque si evidencias como esa sobrecapacitación, te van a descartar de entrada porque van a tener miedo que ingreses a la compañía y que en poco tiempo te quieras ir porque ya definitivamente como que transitaste la necesidad que tenías de tener empleo y te vas a un mejor lugar. Y eso es pérdida de dinero para la compañía porque pierdes todo ese tiempo de capacitación con la persona, de onboarding, de inducción, que ya pues vas a tener que volver a empezar de cero. Entonces las compañías tienen mucho miedo de eso. Muy bien, justamente Adriana nos hace un comentario sobre este tema y puso, a mí me ha pasado aún en la UAP, que es de donde son las chicas, así que en lugar de sentarme a aburrirme, me hice mis propios departamentos y proyectos para operar. Así subí los indicadores de mi facultad y no entré en controversia con mis directivos. Así es la mejor estrategia. Yo ocupo un cargo que cuando yo llegué a la universidad no existía. Fue creado y soy la primera persona que ocupa ese cargo, que seguramente cuando yo me vaya, alguien más lo ocupará, pero fue creado porque en su momento llegué a un punto donde yo ya no podía seguir a ningún lugar y tampoco la universidad quería que me fuera. Entonces, pues te hacen la propuesta de vamos a crear este cargo. ¿Qué te parecen estas funciones? Están muy encaminadas a lo que tú ya vienes haciendo y algunas cosas más. Entonces también es que a medida que van viendo cómo tú vas mostrando, te van abriendo campo y van garantizando que no te vayas del lugar. Perfecto. Una última pregunta que tengo de Daniela y nos dice, ¿cómo saber que mi plan va por buen camino o debo modificarlo? Bueno, yo creo que el medidor más importante es ser feliz. Y yo sé que eso suena a pura respuesta de cajón, pero es lo más importante. ¿Cómo te sientes haciendo lo que haces? El trabajo siempre va a ser trabajo y es difícil hacerlo, por eso le pagan a uno. No es que uno diga, oh, qué rico es trabajar, seguramente no, y por eso pues contratan a la gente y le pagan por hacer eso. Pero yo creo que hay una medida de satisfacción, una medida de alegría con la que haces las cosas, que definitivamente el día que eso se apaga, ya no puedes estar ahí. No puedes estar ahí. Y les voy a decir una cosa que es la más importante. Tú puedes reinventarte y cambiar quién eres cuantas veces tú quieras. Es decir, este plan definitivamente no me funcionó, en esto no me siento cómoda, pues vamos a darle un giro a nuestra carrera, se lo vamos a dar buscando otras posibilidades de empleo, estudiando otras cosas, construyéndonos de otra manera y listo. No importa cuántos años vamos a tener en el momento que tomemos esa decisión, no hay que tener miedo, es
este no es el rumbo que yo quiero dar, definitivamente me quiero ir por este otro camino, voy a trabajar para lograr eso. ¿Por qué es importante ese feeling con lo que hacemos? Porque es que eso es lo que nos edifica y nos construye. No se imaginen ustedes haciendo tantas horas al día cosas que ustedes detestan hacer, ¿sí? Porque eso es terrible. O sea, de verdad, eso es pues condenarnos a la infelicidad absoluta, como estas imágenes que muestran en las películas de personas que van súper aburridas a trabajar y su vida es gris y es... No, lo ideal es que nosotros trabajemos en campos donde nos sintamos cómodos, con gente con la que nos sintamos cómodas y aun cuando estamos cumpliendo una función, un trabajo, habrán regaños, habrán llamados de atención, lo normal, eso siempre va a estar ahí, pero que lo que hacemos nos llene. Por ejemplo, a mí me gusta el trabajo con impacto social, entonces trabajo en una universidad privada donde el impacto social, bueno, no es tan amplio porque pues nuestros estudiantes son de estrato 6 7, pero entonces me gusta trabajar en otros proyectos en los que no me están pagando, pero que siento que estoy aprendiendo un montón y que estoy aportando desde lo que yo hago cotidianamente al mejoramiento de la educación en mi continente, en mi región. Entonces, creo yo que uno mismo va buscando ese camino y va diciendo cómo me siento con esto. Y en el momento que no quieres seguir, yo fui periodista algunos años al inicio de mi carrera médica, el periodismo, y hubo un momento que yo dije, eso no es lo que yo quiero para mí, eso es terrible. Empecé a enfrentarme a una realidad pues muy dura del periodismo, sobre todo en estos países latinoamericanos, donde coartan lo que tú dices, donde te dicen qué es lo que tienes que decir, no puedes tener opinión propia, donde te obedeces a un jefe que tiene unos intereses económicos superiores. Y yo dije, eso no es lo que yo quiero. Y yo cambié totalmente, entré a hacer otra cosa totalmente distinta, un trabajo que no tenía ni idea cómo hacerlo, aprendí y luego estudié otra cosa y creo que la vida nos pone ante estos retos y lo importante es decir, listo, este es el momento que tengo para cambiar y lo voy a hacer y hace parte de esa adaptación al cambio de la que hablábamos ahora que es tan importante. O la resiliencia, como mucha gente lo llama ahora también. Muy bien, muchas gracias. Pues hasta ahorita no tengo otra pregunta, solamente tengo comentarios de agradecimiento de tus respuestas que nos has dado a las cuestiones que tenían las chicas. De igual forma, si en este momento, chicas, no se les ocurre alguna otra consulta y probablemente después se les surja algo, yo les estaré pasando el perfil de Sandra en LinkedIn para que lo tengan muy presente y se sientan con la libertad de contactarla y puedan hacer como esta colaboración. Y pues bueno, si les parece, voy a ir dando cierre a esta sesión. Primero que nada, compartiéndote, Sandra, nuevamente tu reconocimiento de tu ponencia de hoy. Queremos agradecerte una vez más por inspirar y motivar a nuestras chicas del programa Women In con la masterclass Aprendizaje a lo largo de la vida. Muchas gracias por ser una fuente súper importante de inspiración para nuestras participantes, para que puedan lograr todo lo que se propongan. Y pues bueno, chicas, muchas gracias por estar presentes con nosotras en esta masterclass tan bonita que tuvimos con Sandra. Y Sandra, pues bueno, muchas gracias por estas dos masterclasses que tuviste el placer de compartir con nosotras. Fue de verdad un placer estar contigo, acompañándote en estas sesiones tan enriquecedoras. Sabemos que esta colaboración va a seguir, entonces queremos agradecerte por todo lo que nos has aportado. Y pues nada, sería todo de mi parte. Ahí estás viendo los comentarios en el chat de agradecimiento, que valoran mucho tu presencia, que les encantó la sesión. Entonces, pues nada, sería todo. Les deseo que tengan una linda tarde, Sandra, un gusto verte, que tengas una linda tarde también. Chicas, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión. Gracias a todos, buena tarde, un gusto acompañarlas. Bye. Gracias, que estén bien.